del pueblo que busca al Señor. Bien, las lecturas que hemos proclamado en esta celebración son lecturas bien fuertes. El mensaje que nos da el Señor es un llamado al cambio, a la conversión, a la autenticidad. Las lecturas en la primera lectura del profeta Malaquías se refieren a los sacerdotes del Antiguo Testamento. Y en el Evangelio Jesús se dirige a los escribas, fariseos, hipócritas, que eran líderes religiosos. Indudablemente tenemos nosotros que hacer una reflexión empezando por los líderes religiosos, sacerdotes, porque la palabra de Dios es fuerte. Dice, hagan todo lo que les digan, pero no imiten sus obras. Ellos dicen una cosa y hacen otra. Es fuertísimo. Indudablemente, todos deberíamos de ser como Madre Teresa de Calcuta, transparencia, y lo que decía, lo hacía. Decía que era pobre, que hay que amar la pobreza, y ella vive la pobreza. O tenemos que ser también como el beato Juan Pablo II, que todos lo conocimos, un hombre transparente, auténtico. O podemos ser como San Francisco de Asís, Santa Clara. Todos deberíamos de ser como San Pedro Claver, que decía que amaba a los pobres y que amaba a los esclavos, y él no tenía problemas en meterlo en su cuarto, en su habitación, a los esclavos negros, y allí curarlos y ayudarles. Lo que decía, lo hacía. Todos deberíamos de ser así. Pero indudablemente la realidad es que no somos así. Y por eso ese llamado a ir trabajando para que lo que decimos que creemos, lo vivamos. Que esa brecha entre lo que decimos y hacemos se vaya acortando. Que no exista divorcio entre la fe y la vida, porque eso es lo escandaloso y eso es lo que produce mucho daño, cuando hay divorcio entre lo que dices, que crees, y lo que haces. Indudablemente, empezando por nosotros los sacerdotes, tenemos que convertirnos, pero también todos nosotros, porque es una palabra que nos debe ayudar a todos a reflexionar, a ir luchando, a ir orando, a ir trabajando para cada día vivir más la palabra de Dios. Porque eso produce mucho mal, como dice el Evangelio, no le gusta a Dios. Uno dice que cree, pero su vida no corresponde a eso que cree. Y les puede pasar a las familias, a los hombres, a las mujeres, a los matrimonios, a los jóvenes. Es un llamado que nos hace el Evangelio de hoy, también la primera lectura, a pedirle al Señor que nos ayude para vivir con mayor autenticidad nuestra fe. Tenemos que seguir trabajando. Tenemos que ser cada día más esa transparencia del amor de Dios. Mostrar con nuestras actitudes, con nuestras palabras, con nuestros gestos el amor de Dios. Me lo recordaba a mí una señora joven, no tan jovencita, pero una señora joven, el viernes pasado.
Iba saliendo yo por mitad de catedral y me detiene y me dice: Padre, Monseñor, le pido perdón porque me he expresado mal de usted. ¿Oh, sí? Le digo: claro, no se preocupe, está perdonada, yo la perdono. No me dijo más, había bulla, cantos y no platicamos más. No sé por qué habló, por qué motivos, pero al meditar estas lecturas me di cuenta de que sí, indudablemente, tiene algo. Esa persona tuvo el valor de pedir perdón, se expresó mal, por algo fue. Tengo que revisarme yo. Estoy fallando. No transparentamos ese amor de Dios. Quizá una palabra, quizá una acción, quizá un gesto, quizá una actitud. Constantemente tenemos que estarnos revisando hacia adentro. ¿En qué estoy fallando? ¿En qué no estoy siendo esa presencia de Dios en medio de la gente? Y así también cada uno de nosotros. Es una palabra fuerte que nos invita a interiorizar, a ver cómo es mi comportamiento, mis actitudes en la familia, en la comunidad, en el trabajo. Estamos siendo esa presencia de Dios y los sacerdotes en la comunidad y en el mundo de hoy. Por eso el Señor nos invita a nosotros a examinarnos y a apoyarnos más en el Señor. Por eso dice el Evangelio que hemos proclamado en esta mañana, que el Maestro, el Padre, el guía debe ser Dios. En realidad no se refiere a que nadie llamemos maestro. A los profesores en la escuela les decimos maestro. No es que prohíbes decir eso el Señor, esa palabra. O llamamos padre a nuestros progenitores. O a los sacerdotes también los llamamos padres. No quiere decir que Jesús prohíbe eso. Lo que quiere decir Jesús es que todos no tenemos que estar por encima de Dios, sino que nosotros, si somos maestros en este mundo, o padres o guías, debemos ser reflejo de Dios, que no somos nosotros los maestros, los padres, los guías, en realidad es Dios, que nosotros tenemos que ser reflejo de, no creernos, tenemos que ser reflejo de Dios, Padre, Maestro, guía. Tenemos que estar siempre bajo su voluntad, bajo su criterio. Es decir, no es algo literal o fundamentalismos, que como dice, a nadie vamos a llamar maestros, padres o guías. Se refiere a que tengamos a Dios siempre como el que es verdadero Padre, el verdadero Maestro, el verdadero guía. Y así el Padre, el Maestro, el guía, debe seguir las indicaciones de Dios en su vida o en su servicio como Maestro o como Padre. Que esta palabra nos ayude a nosotros para que vivamos más nuestra fe, para que la vivamos con mayor radicalidad, con mayor autenticidad, que nos revisemos cada uno de nosotros y que podamos realmente dar ese testimonio con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestros gestos. Estamos llamados a ser nosotros presencia de Dios en el mundo, a hacer presente el amor de Dios. Celebremos esta Eucaristía porque Dios es la fuente. Entonces aquí nos llenamos de Dios. Aquí esta palabra nos impacta y esta palabra nos invita al cambio. Y nos llenamos de Dios porque Dios es el que nos va a dar la fuerza para servir mejor, para vivir mejor la fe, para vivir mejor nuestro testimonio. No depende
solamente de nosotros, no depende en realidad de nuestras fuerzas, porque es Dios el que nos da la fuerza. Le pedimos al Señor hoy en esta Eucaristía que a cada uno de nosotros nos ayude en el estado de vida que estemos, sacerdote o padres de familia o jóvenes o hijos, en el trabajo, donde quiera que vayamos, que el Señor nos ayude para que podamos nosotros llevar esa presencia y esa paz y ese amor de Dios. Pero primero tenemos que llenarnos nosotros, ser más espirituales, orar más, escuchar más la palabra de Dios, participar más en la Eucaristía, porque aquí nos llenamos de Dios. Y ya llenos de Dios podemos ir transformando nuestras vidas y podemos ir viviendo cada día mejor lo que Dios quiere para con cada uno de nosotros. Que esta palabra nos ayude a buscar más al Señor, a llenarnos más de Él, a unirnos más al Señor para que podamos cumplir la misión que tenemos cada uno de nosotros en el mundo de ser propagadores de la presencia de Dios, del amor de Dios, de la paz de Dios, allí donde quiera que estemos. Los invito a que celebremos esta Eucaristía acogiendo a Cristo, que se da hoy. Su cuerpo y su sangre se da para que tengas vida, para que tengas alegría, para que tengas paz, para que tengas fortaleza, para que tengas ánimo en esta semana en tu vida y para que también la compartamos con nosotros. Que esta fortaleza que Dios nos da, que su presencia, su amor en medio de nosotros, en tu corazón, también lo podamos transmitir a todos aquellos que entren en contacto con nosotros en esta semana. Parte del pueblo que